Distinguida iglesia, distinguidos hermanos y amigos, la reflexión de hoy, sublime gracia, inspirada en el himno que lleva el mismo título, cuya letra dice lo siguiente: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. El autor de este himno es Juan Newton. Juan Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725. Su madre fue una mujer devota que procuró llenar su mente de las Escrituras. Sin embargo, murió cuando Juan estaba por cumplir los 7 años. A pesar de vivir muchos años en rebelión, lejos de Dios, esa semilla sembrada temprano en su vida llevaría su fruto a su debido tiempo. Como lo dice el sabio, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Después que su madre murió, Juan fue poco a poco cayendo en los mismos malos hábitos de otros niños a su alrededor. Su padre, un experimentado marinero, lo llevó a navegar desde que tenía 11 años. Sin embargo, tuvo poca influencia en su vida. El carácter de Juan era rebelde e inestable y con el tiempo fue perdiendo todo interés en las cosas espirituales. En algunas oportunidades procuraba leer las Escrituras y trataba de llevar una vida religiosa. Funcionaba por un tiempo, pero pronto se cansaba y venía a ser peor que antes. Su lenguaje vino a ser un reflejo de lo que expresa Romanos 3, 13, 14. Cito: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Ese ciclo entre una vida piadosa y las profundidades del pecado se repitió en muchas ocasiones, haciendo el corazón de Juan cada vez más duro. Su experiencia como marinero fue caótica. Luego de varias crisis pensó en el suicidio y el homicidio de su jefe. Su condición humana era de sufrimiento físico, emocional y espiritual. Sin embargo, la paciencia y misericordia de Dios libraron de la muerte a Juan en varias oportunidades. Una de esas fue cuando se embarcó para ir a África. Su sueño era el de hacer riquezas en el mercado de esclavos. Su nuevo patrón se mostró generoso al principio, pero rápidamente, influenciado por la mujer con que vivía, Juan fue tratado más bien como un esclavo. Entre la enfermedad y el maltrato, Juan procuraba sobrevivir. Cuando la mujer estaba de buen humor, le daba la comida que sobraba, la cual Juan devoraba enseguida. En una oportunidad, Juan estaba tan débil que ni siquiera pudo cargar el plato con las sobras de comida. En ocasiones, incluso los esclavos se apiadaban de él para llevarle algo de comer. Después de un año viviendo en las condiciones más míseras, aquel cruel hombre a quien servía le dio permiso de irse con otro patrón y sus circunstancias cambiaron. Poco después, Juan embarcó nuevamente para regresar a Inglaterra. Durante ese viaje, mientras dormía, Juan se despertó repentinamente por la violencia del viento y el mar. El camarote donde estaba se llenó de agua y lo que se oía desde la cubierta era que el barco iba a hundirse. No importaban los esfuerzos que hacían, el agua llenaba rápidamente el barco. Esta tempestad duró varios días. Con la inminencia de la muerte por delante, Juan comenzó a considerar nuevamente las Escrituras en su mente y a despertar a la necesidad de clamar por misericordia. Solo se preguntaba: ¿cómo puede haber misericordia para un hombre como yo?
Comenzó a pensar en el Señor Jesucristo y a recordar lo que había sido enseñado en relación a su vida perfecta, a la vida de Cristo perfecta y su muerte en la cruz por los pecados del mundo. Había quedado convencido de la necesidad de la reconciliación ante un Dios justo y el alma del pecador. El Evangelio le hizo ver una luz de esperanza en su corazón. Juan Newton lo describe: la poderosa mano de Dios finalmente me había alcanzado, y añade: estaba en la necesidad de un Salvador todopoderoso, y fue ese Salvador que encontré descrito en el Nuevo Testamento. El Señor había obrado milagrosamente, ya no era ateo, renuncié de corazón a lo profano, había sido tocado por el sentimiento de una misericordia inmerecida al haber sido librado de tantos peligros. Estaba arrepentido por mi vida pasada, desperdiciada, y había sido transformado. Fui librado del hábito de la blasfemia que parecía estar tan arraigado en mí, casi como una segunda naturaleza. Desde donde lo vieran, era un hombre nuevo. Juan Newton luego llegó a ser el capitán de un barco de esclavos. En ese entonces, tristemente, el tráfico de esclavos era visto como algo muy normal. Su propio crecimiento espiritual le permitió comprender las barbaridades del tráfico de esclavos. Así que Juan Newton se convirtió en un fuerte enemigo de la esclavitud y llegó a ser el mentor de William Wilberforce, quien lideró la campaña para la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. Juan Newton se casó con Mary Catlett en 1750. Su vida y escritos fueron de gran influencia para muchos. Murió el 21 de diciembre de 1807. Juan Newton escribió el conocido himno Sublime Gracia, que describe en su propia vida y cómo Dios tuvo misericordia de él. Al final de su vida dijo: mi memoria ya casi se me ha ido, pero hay dos cosas que recuerdo: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. En la lápida de su tumba están grabadas las palabras: Juan Newton, clérigo, una vez un impío y libertino, siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y escogido para predicar la fe que por tiempo procuró destruir. Tratemos de entender la gracia divina redentora. En primer lugar, una definición de gracia. El doctor Esteban Gunther dice lo siguiente: en el sentido cristiano, gracia es el amor espontáneo de Dios, aunque inmerecido para el hombre pecaminoso, revelada supremamente en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La gracia es un elemento fundamental del Evangelio. Gunther explica que la esencia de la doctrina de gracia es que, aunque el hombre merece que Dios esté en su contra, Dios está a su favor. En una manera muy específica y concreta, Dios está a nuestro favor. Dios se ha expresado efectivamente en la persona de Jesucristo. Por medio de él, el hombre rebelde experimenta el amor inmerecido de Dios e inicia una relación con él. Por esta razón, el Nuevo Testamento siempre relaciona la palabra gracia con Cristo, ya sea explícita o implícitamente. La vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús reflejan la acción de la gracia de Dios en la historia para redimir a la humanidad. Esta es la gracia que alcanzó a Juan Newton y pudo testimoniarla a través de su escrito y sus mensajes. Sublime gracia. En segundo lugar, observemos el testimonio personal del apóstol Pablo. Cito a 1 Corintios 15, 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo hace varias aseveraciones en el texto. Primera, asevera que la salvación en Cristo se debe a la proclamación del Evangelio y que hay que mantener la fe. Segundo, asevera que el acto expiatorio de Jesucristo fue conforme está registrado en las Escrituras. Isaías 53, 1 al 12, Salmo 16, 8 al 10 y Oseas 6, 2. Tercero, asevera que la resurrección de Jesucristo es fiable por testimonio de sus apariciones a diferentes personajes y en diferentes circunstancias. Cuarto, asevera que Jesús se apareció a él, aunque no se consideraba digno de tal bendición por haber sido perseguidor de la iglesia y por su trayectoria moral contraria al cristianismo, y a pesar de haber sido un hombre religioso muy estricto. Pablo enfatiza que su nueva etapa de vida se debe a la gracia de Dios, a la misericordia divina, al amor inmerecido de Dios por él. Veamos por qué destaca la gracia. Primero, se consideraba un indigno pecador, pero Dios lo perdonó. Segundo, estaba marcado en su conciencia por perseguir a la iglesia, pero Dios tuvo misericordia de él. Tercero, no se consideraba digno de ser llamado por Dios al ministerio. Sin embargo, desarrolló la más fructífera tarea misional. Cuarto, la gracia de Dios lo capacitó y lo convirtió en un prolífico escritor. En el Nuevo Testamento leemos 13 cartas escritas por él, cada cual con temas muy importantes para fortalecer la vida y misión de las iglesias, la vida y testimonio de los líderes y los hermanos. En tercer lugar, la gracia de Dios ha sido manifestada en la vida de vuestro pastor, en la vida de cada uno de ustedes, de quienes profesan la fe cristiana y de cada ser humano. Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay que precisar 3 aspectos sobre el texto. Primero, nuestra vida carece de sentido si no la vivimos en Cristo.
Vivir alejado de Él como consecuencia de nuestros pecados es un atentado mortal contra nosotros mismos. Sin embargo, el amor, la compasión y la misericordia de Dios alcanzan a cada ser humano que se acerca a Cristo, quien le otorga perdón, justificación, regeneración, nueva vida, es decir, salvación. Segundo, esta salvación es por gracia. Es una obra gratuita que emana del corazón de Dios y que apela al corazón del hombre y lo convierte en su hijo por filiación. Es la expresión sublime del amor de Dios a favor del pecador. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es esta gracia, tercero, a la cual alude Pablo en su carta a los Corintios. Esta es la gracia a la cual hace referencia en su poema John Newton. Esta es la gracia que usted y yo disfrutamos, por lo cual exclamamos, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Concluyendo, la gracia es un don de Dios, inmerecida por el ser humano y sin embargo factible. No hay vida en el mundo, por vil que sea, que no pueda ser transformada por gracia, por Cristo y por el Espíritu Santo. Solo hay que acudir a Él. Finalmente, creo que es pertinente exclamar con Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Oremos. Dios de gracia, Dios de amor, Dios de misericordia, a ti nos acercamos en un acto de fe para suplicar bendiciones especiales a favor de los que ven y escuchan esta reflexión. Si hay necesidad de perdón, concédeles, oh Dios, en este momento, que sus corazones decidan por arrepentimiento y que tu gracia los cubra, los alcance, los transforme y los haga nuevas criaturas. Bendice con salvación y vida eterna a todo aquel que escucha este mensaje. Por tu gracia oramos. Amén.